lo que vamos a ver hoy día son las celdas precedentes y dependientes en Excel. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje para hoy día? Bueno, primero entender qué es la auditoría de fórmulas en Excel, que es el marco en el cual nosotros vamos a ver las celdas precedentes y dependientes en Excel. 2. Entender qué son las celdas precedentes y dependientes en Excel. Bueno, lo primero, ¿qué es la auditoría de fórmulas? Bueno, la auditoría de fórmulas en Excel nos ayuda a encontrar y corregir errores de fórmulas y funciones. ¿Cuándo se utiliza principalmente? Por ejemplo, cuando tú recibes una planilla creada por otra persona y tú la empiezas a tratar de entender cómo funcionan sus fórmulas, cómo funcionan las distintas funciones, cómo están conectadas las distintas celdas. Bueno, la auditoría de fórmulas te ayuda mucho para entender, por ejemplo, esas planillas creadas por otras personas. Obviamente también te ayuda mucho para corregir los errores en tus propias planillas. ¿Dónde está la auditoría de fórmulas? Está dentro de la pestaña Fórmulas. Encontramos ahí en esa pestaña el grupo Auditoría de Fórmulas y con esas herramientas nosotros podemos realizar una revisión sobre las fórmulas que hemos creado o que queremos aprender. Nosotros vamos a ver principalmente rastrear precedentes, rastrear dependientes y obviamente quitar las flechas, que ya lo vamos a ver en un rato más. Ahora, para que vayamos entendiendo, las celdas precedentes son todas aquellas a las que se hace referencia mediante una fórmula en otra celda. Por ejemplo, si la celda D10 contiene la fórmula B5, la celda B5 es un precedente de la celda D10. Le entrega un input, una información, un contenido, un resultado a la celda D10. Por eso se le llama precedente. En cambio, las celdas dependientes son aquellas celdas que contienen fórmulas que hacen referencias a otras celdas. Por ejemplo, si la celda D10 contiene la fórmula igual B5, la celda D10 es dependiente de la celda B5. ¿Por qué? Porque la celda D10 depende del resultado o contenido o información de la celda B5. Bueno, veamos cómo se aplica toda esta auditoría de fórmulas en algunos ejercicios. Bueno, para ver cómo funciona el tema de las celdas precedentes y celdas dependientes, vamos a ocupar un ejercicio antiguo. El ejercicio se llama honorarios profes. Para que recordemos un poco de qué se trata este ejercicio, la idea era calcular la suma de los honorarios para Alfonso Bolton. Si ustedes ven, ahí tengo la función suma, seleccionando cada una de las celdas. Después calcular el total de honorarios para Juan López. Lo mismo, pero en este caso lo hicimos con un rango. Y lo mismo con Lely Vicuña, calculamos el total de honorarios utilizando la función suma, seleccionando el rango. Por último, el total honorario, hicimos la función suma entre honorarios para Alfonso Bolton, más honorarios para Juan López, más honorarios para Lely Vicuña. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar el tema de la auditoría de fórmulas en este ejercicio. ¿Ya? Como dije anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es ir a la pestaña Fórmulas. Y acá en la pestaña Fórmulas se encuentra el grupo que se llama Auditoría de Fórmulas. Y como mostré anteriormente, está rastrear precedentes, rastrear dependientes y quitar las flechas. Y ya vamos a ver para qué sirve esto de quitar las flechas. Entonces, veamos un poco. Si nosotros queremos ver las celdas precedentes, ocupamos este botón que dice rastrear precedentes. Recordemos que las celdas precedentes son aquellas celdas que le entregan valor, información, algún resultado a la celda que nosotros estamos seleccionando, a la celda que tiene alguna fórmula. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos seleccionando la celda E10 que tiene la fórmula igual suma E5 2 puntos E9. Ahora,
por lógica, las celdas que le entregan valor o que le entregan algún número a la celda E10 son efectivamente la celda E5, E6, E7, E8, E9. Esas son las celdas precedentes. Entonces, para verlas, seleccionamos en este caso la celda E10, apretamos el botón rastrear precedente y me aparece una flecha que dice, ok, todo este rango le entrega alguna información a la celda E10. Por lo tanto, las celdas precedentes de la celda E10 son E5, E6, E7, E8, E9. Si queremos sacar esta flecha, bueno, apretamos el botón quitar flecha. Ahora bien, si nosotros queremos ver los precedentes o las celdas precedentes de la celda B14, nosotros ya sabemos por el ejercicio que las celdas que le entregan valor, algún número, algún resultado a la celda B14 son la celda B10, E10 y H10. Por lo tanto, teóricamente, debieran aparecer flechas que apunten a la celda B14. Entonces veamos si es así. Seleccionamos la B14, nos vamos a Fórmula, rastrear precedentes y apretamos. Y efectivamente me está mostrando que esta celda es alimentada por la B10, E10 y H10. Esas son las celdas precedentes de la celda B14. Quitamos flecha. Ahora, las celdas dependientes, ¿ya?, son aquellas celdas que dependen de algún resultado o contenido de otra celda. Por ejemplo, esta celda, la E10, depende, como dije, de todos los resultados de esta celda, de todo el contenido de esta celda, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos ver, por ejemplo, qué celda depende de la celda E5, ya sabemos que es la E10, nosotros nos posicionamos en la celda E5 y apretamos el botón rastrear dependientes. Entonces, ¿qué es lo que significa esta flecha? Significa que esta celda alimenta a la celda E10. La E10 depende de la celda E5. Quitemos la flecha. Entonces, ya sabemos que la celda E5 alimenta la celda E10, por lo tanto, la celda E10 es una celda dependiente de la celda E5. Ahora bien, lo otro es saber, bueno, ¿qué celda depende de la celda E10? Nosotros sabemos por el ejercicio que la celda B14 depende del resultado que provenga de la celda E10. Entonces, nos posicionamos en la celda E10 y nos vamos a rastrear dependientes y me aparece efectivamente una flecha que dice, ok, ¿sabes qué? La celda B14 depende de la celda E10, o si queremos verlo de otra forma, la celda E10 alimenta a la celda B14. Ahora bien, hagamos el siguiente experimento. Volvamos a la celda E5, nos posicionamos y nosotros apretamos una vez rastrear dependiente. Me apunta efectivamente a la celda E10, lo cual estamos diciendo en este caso que la celda E5 alimenta a la celda E10 o que la celda E10 es dependiente de la celda E5, pero veamos qué pasa si yo aprieto una segunda vez rastrear dependiente. Y me aparece la segunda flecha, ya que apunta a la celda B14. ¿Qué significa todo esto? Significa, en definitiva, que la celda E5 alimenta a la celda E10 y a su vez esta celda E10 alimenta
a la celda B14. Por lo tanto, la celda B14 depende del resultado que entregue la celda E5 y de la celda, en definitiva, E10. Quitamos flecha. Bueno, espero que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima clase. Chao.